El control a través del dinero. Segunda parte. Teniendo el dominio de la mayoría de los gobiernos de las naciones más poderosas del planeta a través de sus políticos, militares y bancos centrales, crearon las instituciones globales que servirían de árbitros implícitamente a su favor. Iniciando a imponer, a la fuerza, su poder hegemónico, en todo el mundo, a través del terror. Citamos su modus operandi. 1. Seleccionaban un candidato secuaz y lo imponían como presidente, tanto en las dictaduras como en las democracias, siendo las elecciones manipuladas. 2. Si se colaba un candidato disidente, enviaban un sicario económico incentivándolo a robar para tenerlo bajo su control. 3. Si este presidente no robaba, recibía amenazas de muerte. 4. Si no se amedrentaba, iniciaban un proceso de los siguientes ataques, difamaciones para ir preparando al pueblo para votar por el suyo. Auspicio de situaciones precarias en el pueblo, para bajar su popularidad al aumentar su rechazo, realizando huelgas, disturbios, desabastecimientos, ataques con armas de control del clima. 5. Provocación de un accidente que los elimine. 6. Auspicio de un golpe de estado militar. 7. Intento de asesinarlo por envenenamiento o una enfermedad derivada del veneno ingerido a través de alguien de su confianza. A finales de los años 1990 intentaron adueñarse del Internet a través de Microsoft para poseer su control, porque la ley Gesara, se vislumbraba, ya que los Anunnaki salieron del planeta en 1995, aceptando una invitación del Padre Creador, Dios, lo que hizo que los arcontes instalaran su sede central en el planeta en 1996. En el momento en el que justificaron, a través del Holocausto, la inserción de Israel en el Medio Oriente para controlar el petróleo, es cuando aceleraron la imposición del inorgánico dólar USD, como la moneda de intercambio mundial. Moneda inorgánica, por no poseer ningún respaldo en oro, pero justificaron su valor apoyado en el petróleo controlado por ellos, utilizando su poder militar, sabiendo que el oro había sido entregado por Estados Unidos a los Anunnakis y que la Unión Soviética había sido desintegrada por ellos y atravesaba una gran crisis política y económica. Pero ellos no contaban con que Rusia había mantenido su arsenal bélico y China ya había iniciado un contraataque económico que los acorralaría. Antes de la guerra de Japón con China, China le entregó todo su oro a Estados Unidos, por el que recibieron bonos. Estados Unidos llegó hasta a derribar en Filipinas a uno de los aviones que lo transportaban para desconocer el pago de estos, alegando que habían sido robados. China ejecuta un plan comercial magistral en los años 80, aprovechando su sobrepoblación, atrayendo a las grandes corporaciones internacionales para producir sus bienes libres de impuestos por 20 años. Con una mano de obra muy barata, a cambio de que vencido el plazo la tecnología era de China. China dotó de nuevos empleos a sus habitantes, al mismo tiempo que los capacitaba y mejoraba la economía, por circular mucho más dinero. Cambiando la mentalidad del chino, pasando de producir bagatelas a elaborar productos de alta calidad. Rusia se dividió, pero mantenía casi el control total de las armas más poderosas de la antigua Unión Soviética, específicamente de las nucleares. Así tenían una mutual con el respaldo militar y económico para enfrentar el plan hegemónico regresivo, manteniendo el balance dentro de la guerra de estrategias que se acercaba. La Federación Galáctica de la Luz, a través de sus socios en el planeta, guardó el oro de las regiones que no respondían a los regresivos para evitar su saqueo. Por ejemplo, el oro acumulado en México fue entregado a Ulrico de Maguncia, quien se encargó de esconderlo antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. También los cátaros, los esenios, los templarios y la minoría de la realeza de la luz procedieron a esconder el oro para, llegado este momento, utilizarlo como soporte necesario en un periodo de transición fundamental para devolver el equilibrio esencial para un mundo justo y próspero, imprescindible para la ascensión de la humanidad desde la 3D a la 5D. En el año 2000 lograron obligar a Bill Clinton a que firme la ley Nesara para ser promulgada el 11 de septiembre de 2001, pero, como George W. Bush tenía a su hermano como jefe de seguridad en las Torres Gemelas y el Mossad, las dinamitó para su total demolición controlada, pagando los costos de la operación la familia Bin Laden, socios de negocios de la familia Bush.
Tomemos en cuenta que en las Torres Gemelas estaba todo sobre el nuevo sistema financiero que soportaría la ley Nesara, que no era el QFS, incluyendo los certificados de oro que Estados Unidos entregó a China. Hay tres aspectos que no hemos tocado, pero que igual se iban desarrollando en la geopolítica, como las religiones, el narcotráfico y el terrorismo, porque les generaba dinero sucio para aumentar su poder. Se generó un nuevo potencial de tipo de terrorismo urbano vandálico a través de las ONGs de George Soros. Eliminadas las Torres Gemelas, oficializaron el sionazismo en Estados Unidos a través de la ley patriótica, y los regresivos creyeron haber terminado con los planes de liberación de la humanidad. En la década del 2000, la Federación Galáctica de la Luz decide iniciar la creación de la Alianza Terrestre para enfrentar a los regresivos y liberar a la humanidad. Tomó unos 6 años integrarla. Los regresivos aprovechan para provocar la crisis financiera del 2008, así como crearon la depresión en el 1929, que no eran más que ardides para sumir a la humanidad en la miseria y pobreza, para debilitar aún más su capacidad creativa mental. Concluida la red de conciencia crística alrededor del año 2006, la primera persona que se conecta con el poder espiritual adquirido logra anular a los grises, de quienes ustedes han oído mucho como el chupacabras, que no eran más que unas acciones desesperadas de esta raza por reconstruirse a partir de la sangre y por tanto del ADN tanto humano como animal para longevizarse. China realiza una demanda a Estados Unidos para que le devuelva su oro, y Estados Unidos le devuelve barras de tungsteno con baño de oro, por lo que China los demanda en los tribunales internacionales, consiguiendo en el 2013 el embargo de las aduanas de los puertos del Pacífico. China compraba los minerales más importantes a futuro para que los regresivos no pudiesen robarlos o comprarlos con su dinero inorgánico y proceder a reivindicarse. O sea, se fue acorralando al gobierno de los regresivos para la restauración de la abortada ley Nesara. Es una guerra de estrategias muy compleja a nivel global. Los regresivos se prepararon muy bien para dar la batalla, por esto ven los retrasos que la mayoría de la gente no entiende. El Papa y Obama firmaron bajo contrato la entrega del planeta en la reunión de la ONU del 30 de septiembre del 2014, pero no cumplieron. En el 2015, el Papa fue a Estados Unidos y destituyó al vocero del Senado, que hasta lloró en público, dejando a Paul Ryan como nuevo vocero porque iba a ser el presidente interino, pero Ryan terminó vendiéndose a los regresivos. Fue en enero de 2015 cuando se intentó de nuevo la promulgación de la ley Nesara, Gesara, pero los regresivos ya tenían 5 millones de cuentas falsas en el banco Wells Fargo para robarse los fondos de prosperidad, por lo que se decidió la confección del Quantum Financial System, QFS, para controlar todo el sistema financiero global, y el CIPS para sustituir el sistema de comunicación interbancario SWIFT en caso de que el QFS no estuviera operando en todo el mundo, para garantizar que ellos no dispondrían de nuestro dinero. Ahí se puso discretamente como presidente de Estados Unidos al general Joseph Dunford, inhabilitando a Obama, que se convirtió en un presidente decorativo, como lo es Biden ahora, mientras se negociaba con Donald Trump para ir a la presidencia a realizar las tareas que garanticen el cambio planetario. En el G20 realizado en China, a Obama no lo dejaron ingresar, ni siquiera le pusieron la escalera para bajar del avión. El servicio secreto protestó, pero la delegada protocolar les dijo que Obama no era bienvenido ni al G20, ni a China. Recuerden que Raúl Castro en Cuba se negó a saludar a Obama, por esto Obama quitó la entrada legal de los cubanos a Estados Unidos. En el G20 los ancianos de las sociedades asiáticas de los dragones le prestaron el oro a Estados Unidos para respaldar el nuevo dólar USN, para que el país no colapse en el reseteo global de las monedas y sea sacrificado económicamente su pueblo. Quien firmó toda la documentación del evento fue el general Joseph Dunford. La historia es larga e interrelaciona todos los eventos como parte de la guerra de estrategias, tanto económica, como política y militar por el control del planeta. Estamos dejando muy de lado temas como el terrorismo y las drogas, que tratamos en otros capítulos, sobre todo las guerras en la galaxia entre la Federación Galáctica de la Luz versus los regresivos. Quiero indicarles que se han desarrollado batallas militares en Estados Unidos y en otros países, y guerras galácticas en nuestro espacio aéreo de las cuales casi nadie se ha enterado. También feroces guerras en el sistema solar y en toda la galaxia. La Tercera Guerra Mundial. Primera parte.
Tenemos que recordar los verdaderos objetivos de las guerras mundiales. 1. Reducir la población joven masculina. 2. Tomar control de los gobiernos no títeres. 3. Provocar dolor y miseria a la humanidad. 4. Introducir nuevos formatos de manipulaciones. Ya hemos descrito guerras anteriores con el uso de armas nucleares en el planeta, como el caso de las 2 bombas nucleares detonadas sobre la población civil en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante saber que el planeta Marte fue llevado a la casi total destrucción de su atmósfera, por las mismas razones, dificultando la vida en la superficie. Recuerden que también los Anunnakis casi destruyeron la atmósfera de su planeta Nibiru, por eso tienen que rociar oro monoatómico, para bloquear temporalmente los rayos cósmicos que permiten la vida en su superficie. Hay que saber que luego de esas experiencias, la Federación Galáctica de la Luz emitió un edicto de que aún se mantenía el libre albedrío en la galaxia, pero no se iba a permitir la destrucción de la atmósfera en otro planeta y mucho menos la del nuestro. La Tierra es un planeta único en el universo, porque se introdujeron todas las variedades de vida de otros planetas y nos formaron con ADN de docenas de razas humanas del universo, incluyendo hélices del ADN autóctono que nos conectan con las energías elementales del planeta. Pero la agenda regresiva era muy clara: hay que tomar el control del planeta. Solo nos interesa el oro y obtenerlo mediante una civilización de esclavos que los utilizaremos como fuente de energía que sostenga nuestra Matrix 3D que los encarcela, y, además, que nos vean como sus dioses. Para entender mejor vamos a remontarnos a los tiempos de John F. Kennedy. Él no era un candidato títere de los regresivos y ganó auspiciado por la mafia de Estados Unidos, pero los regresivos inmediatamente lo embarcaron en el proyecto de Bahía de Cochino, haciéndolo fracasar, ya que habían avisado antes a Fidel Castro y así cerraban la posibilidad de que Cuba volviera a ser la sede central de la mafia. Como JFK no era manipulable, los regresivos decidieron provocar una tercera guerra mundial nuclear, por lo que suscitaron el conflicto de los misiles para impedir el despertar masivo de la juventud de la era de Acuario, ya que encarnaban almas prístinas para los fines de liberar a la humanidad. La Federación Galáctica de la Luz fue la que se encargó de impedirlo. Entonces los regresivos ejecutaron su plan B: asesinato a John F. Kennedy, guerras, drogas, descrédito del movimiento de los hippies, asesinato de los jóvenes nacionalistas en América Latina, etc. Ya hemos descrito las hazañas regresivas para manipularnos a través del dinero y otras acciones. En el año 2000, después de años en los tribunales de Estados Unidos, se consiguió que Bill Clinton firme la ley Nesara y fue cuando George W. Bush entró al escenario para ejecutar el plan de impedir su promulgación y oficializar el nazismo con su ley patriótica. Se dedicaron a ejecutar una agenda de destrucción económica para sumir aún más a la humanidad en la miseria, al igual que sucedió en 1929, posterior a la Primera Guerra Mundial y previo a la Segunda. La crisis inmobiliaria del 2008 fue provocada para lesionar a la clase media en Estados Unidos con repercusiones en el resto del mundo, llevándolos a la pobreza. Los secuaces de regresivos ya tenían seleccionado quienes iban a sobrevivir a su tercera guerra mundial nuclear, con nombres y apellidos, cuándo, cómo y dónde. El siguiente paso era detonar la tercera guerra mundial nuclear, ya que 3 chinos habían desarrollado una tecnología de metal líquido como la mostrada en la película Terminator 2, que les permitía desarrollar humanoides robots y decidieron compartir la patente con Jacob Rothschild. Pero en febrero del 2014, viendo la Federación Galáctica de la Luz que Ucrania había caído bajo el dominio de la OTAN con el objetivo de provocar a la Federación Rusa y detonar una guerra nuclear, pactó con Vladimir Putin para 1. Impedir el inicio de una tercera guerra mundial nuclear. 2. Preparar a Rusia con tecnología bélica para poder enfrentar y vencer a la OTAN. 3. Consolidar al grupo BRICS para la batalla económica y política. Se convocó en febrero del 2014 a una meditación diaria colectiva mundial para elevar las vibraciones en el planeta. Para noviembre de 2014 la conocida Agenda 2030 quedaba inhabilitada para siempre. En marzo del 2014 los 3 chinos estaban en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido misteriosamente, para reunirse con Jacob Rothschild y finalizar todo lo referente a la patente.
Pero Jacob Rothschild había insertado, en el avión, sicarios para secuestrarlo y asesinar a todos los pasajeros para ocultar el asesinato de los 3 chinos. Por lo que la Federación Galáctica de la Luz procedió a abducir el avión e impidió la acción de Jacob Rothschild, llevando el avión para la civilización de Agartha. En abril del 2014 explotó la guerra civil en el Donbass, Ucrania, porque sus ciudadanos no aceptaban el golpe de Estado sucedido en Kiev, ejecutado por la CIA y las ONGs de George Soros. Eso hizo que Rusia solo protegiera y anexara a Crimea por su valor estratégico, pero no protegió directamente al Donbass. Desde octubre del 2014 el Padre Creador me envió a las redes sociales para revelar la verdad a la humanidad, para atraer virtualmente a los 144.000 seres de luz encarnados, provocar su despertar para iniciar la fase final de la guerra vibracional elevando el nivel de conciencia del colectivo humano, para liberar a la humanidad y auspiciar su ascensión. La Tercera Guerra Mundial. Segunda parte. En el capítulo anterior nos quedamos a finales del 2014, pero para retomar la secuencia iremos un par de meses atrás. El Papa Francisco y Barack Obama habían firmado un acuerdo para entregar el planeta Tierra en la reunión de la ONU, en New York, el 30 de septiembre del 2014. Hasta habló la embajadora de la Federación Galáctica de la Luz, pero no cumplieron dicho acuerdo. Esto llevó a que en octubre del 2014 el Padre Creador tome personalmente el control de la operación. El Papa y Obama pidieron una prórroga y en el 2015 el Papa viajó a Estados Unidos para destituir al vocero del Senado y ceder el puesto a Paul Ryan, lo que implica que el Papa tiene poder por encima del gobierno. Paul Ryan sería el presidente interino tras la renuncia de Obama, pero resultó que Paul Ryan trabajaba encubierto para los Clinton, por lo que se procedió a darle el control ejecutivo al general Joseph Dunford. En enero del 2015 se procedió a liberar por primera vez los fondos de prosperidad, pero los regresivos ya estaban preparados para robarse el dinero, por lo que se le asignó a Rusia la confección del Quantum Financial System, QFS, para sustituir a toda la banca mundial y a China el CIPS para sustituir al sistema de intercomunicación bancaria SWIFT, para quitarle el control a los regresivos. Luego inició un periodo de guerras secretas, de los cuales voy a mencionar hechos conocidos. 1. Derribo del avión de Malasia Airlines sobre Ucrania. Para los regresivos culpar a los separatistas ucranianos del Donbass y justificar una mayor ofensiva, para recapturar el territorio. También para disponer un oro encontrado en un búnker que los llevaría a poder enfrentar sus deficiencias del metal. Obama declaró a pocos minutos del incidente que eran los separatistas ucranianos, lo que no es lógico sin antes hacer una investigación. 2. En el 2018, Rusia secuestró 3 barcos ucranianos y Ucrania hasta declaró una ley marcial en la frontera con Rusia, fue porque el oro iba en esos 3 barcos. 3. Turquía derribó 2 aviones cazas rusos en espacio aéreo sirio, buscando provocar a Rusia, pero Rusia no lo hizo sacando una gran ventaja política en favor de la alianza terrestre. 4. Un dron espía de Estados Unidos volaba sobre Irán, los iraníes lograron secuestrarlo, incidente que creó un revuelo en el Congreso y gobierno de Estados Unidos. 5. Israel amenazó a Irán, pero el ministro de Defensa iraní les dijo, nos toma 6 minutos borrar a Israel del mapa. 6. Rusia inició a eliminar el terrorismo al destruir los convoys de petróleo robados a Siria. 7. La Federación Galáctica de la Luz tomó el control total del espacio aéreo y marítimo en el planeta, derribando todo misil, avión, submarino o barco con intenciones de llevar a una guerra mundial nuclear. Cito, hubo un intento de derribar una nave espacial sobre la Florida por 2 aviones militares con tecnología DEW y lograron impactar al OVNI, pero la nave se recupera, derribando un avión y escapando del siguiente. El Padre Creador inhabilitó al colisionador de hadrones para evitar que los regresivos pudieran abrir nuevos portales e ingresar a sus socios al planeta. En Texas sucedieron 2 guerras, una convencional entre soldados patriotas bajo el comando de los sombreros blancos contra soldados regresivos. Otra galáctica porque abrieron un portal e ingresaron docenas de naves regresivas, todas aniquiladas por la Federación Galáctica de la Luz. En Maryland hubo varias batallas convencionales entre patriotas y secuaces de regresivos. Los agartianos destruyeron los búnkers regresivos encontrados bajo la superficie, aumentando el control de todo lo que está debajo de la tierra.
La Federación Galáctica de la Luz mantiene el control del sistema solar y toda la galaxia, librando brutales batallas y desmantelando millones de bombas antimateria. Vladimir Putin recibió docenas de atentados que la Federación Galáctica de la Luz interceptó, igualmente algunos contra Donald Trump. 2 destructores modernos de Estados Unidos con alta tecnología fueron hundidos. Uno saliendo desde Massachusetts, el otro estaba cercano a Francia. El satélite, el Caballero Negro, fue atacado durante el gobierno de Obama y respondió destruyendo toda la aviación militar moderna de Estados Unidos en sus hangares. Una flota de buques de Estados Unidos salió hacia Corea del Norte y todos fueron amenazados con ser inhabilitados por la Federación Galáctica de la Luz, desviándose hacia otro destino. Los regresivos hundieron un submarino ruso para provocar una guerra mundial nuclear. En definitiva, los regresivos saben que solo les quedaban 3 recursos. 1. La banca y su sistema financiero fiat. 2. Los ataques de banderas falsas. 3. El control de la media masiva desinformativa. Esta ha sido la lucha más grande combatida por la luz porque, hasta que el QFS estuviese operativo, los regresivos podían hacer sus travesuras y eso evitaba el proceso de soportar todas las monedas en oro u otro activo permitido. Los eventos de falsa bandera los provocan para, con la cobertura de su media desinformativa, drenar energías de terror y así dificultar el proceso de liberación de la humanidad. La Tercera Guerra Mundial. Tercera parte. Introducción. En el capítulo anterior nos quedamos comentando eventos relevantes ocurridos entre el 2014 a 2019. Pero al igual que en el capítulo anterior regresaremos con eventos desde el 2015 para retomar la secuencia y a esta etapa la llamaremos la de preliberación de la humanidad. Preliberación de la humanidad. A partir del 2015 se desata la batalla final en su última etapa por el control del planeta. La alianza terrestre sigue acorralando a los regresivos, principalmente a los remanentes en las áreas militar, terroristas, políticos, religiosos, celebridades, etc. Solo en California se liberaron alrededor de 250,000 niños encarcelados en un DUM para prácticas sexuales y consumo de su adrenocromo, en beneficio de políticos, ricos, famosos y celebridades desde el Vaticano hasta Hollywood. A partir del 2015 se negocia con Donald Trump para asumir la presidencia bajo el control de la luz, se intensifica la eliminación del terrorismo, guerras y banderas falsas, se acorrala a la banca regresiva. Se le empieza a poner límites al sistema SWIFT, se ataca económicamente al sistema financiero fiat con su moneda insignia el petrodólar, o sea, todo un ataque militar y financiero directamente sobre los secuaces de regresivos y sus intereses. Se ataca la pedofilia, la producción de adrenocromo, la trata de blancas, el tráfico de órganos y la producción de armas biológicas en sus bastiones más poderosos, Vaticano, realeza y políticos, sin dejar atrás a las celebridades. Se les da un ultimátum a los Rockefeller, los Bush, los Clinton, los Obama, la realeza de Inglaterra, el Vaticano, a la realeza de Arabia Saudita, etc. También a grandes banqueros, nunca se enteraron, pero para tapar sus fraudes miles de banqueros fueron asesinados por los propios regresivos, muchos se suicidaron o murieron en accidentes extraños. También se siguieron librando batallas menores en la Casa Blanca, Pentágono, etc., mientras el grupo BRICS seguía fortaleciéndose a través de su banco de infraestructuras, etc. Rusia protege a Venezuela para que los regresivos no se apropien de sus recursos naturales, también se inicia a liberar a Siria, Turquía se cambia de bando y así sucesivamente. Quiero que comprendan la magnitud de esta tarea para liberar a la humanidad, especialmente para aquellos que no entienden el porqué de los retrasos. Obviamente los regresivos contraatacan y ejecutan acciones muy astutas para no perder el control del planeta, principalmente la manipulación sobre los humanos hipnotizados, porque no despiertan y sostienen inconscientemente la cárcel regresiva, pero peor aún, dentro de su hipnotismo pueden ser utilizados como arma para atacar todo el proceso desencadenado en el Tratado Gesara. En 2019 los regresivos proceden a ejecutar sus planes de pandemia para justificar una vacuna para sustituir la guerra nuclear por una guerra biológica contra la humanidad y así llevar a los inoculados a ser declarados esclavos por ley, al ser modificado su ADN y amparados en una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos ya no serían considerados humanos de pleno derecho.
La alianza decide utilizar el confinamiento a su favor para proteger a los humanos hipnotizados y aprovechar el momento, utilizándolo a favor de la humanidad, para concluir lo necesario para instaurar la ley Gesara, pero no alcanzó el tiempo. Es cuando se decide retomar el cebo de la OTAN, que se había abortado para evitar una guerra mundial nuclear en el 2014, para exponer a los políticos secuaces que dirigen los países controlados por los regresivos y así despertar a los hipnotizados, a través de la crisis económica y financiera generada como rebote de todas las sanciones que impondrían contra Rusia y, de esta manera, desarmar a la OTAN y sus aliados para evitar que su potencial poder militar sea utilizado contra la humanidad. Recuerden que los líderes secuaces ya no existen en su mayoría, son títeres ahora de los de la luz para agilizar el despertar forzado de los hipnotizados, mientras van destruyendo a la corporación Estados Unidos, a la UE y su brazo militar la OTAN con decisiones flagrantes contra sus pueblos. Así se exponen a los gobiernos secuaces para que sea el mismo pueblo que los destituya, despertando y tomando el control de sus países y evitando ser utilizados para abortar las acciones del Tratado Gesara. Como pueden ver, las dos últimas estrategias son muy complejas y difíciles de entender para el colectivo humano que despertará en un nuevo mundo, cuando las crisis sociales, económicas, financieras y políticas les exploten ante sus ojos. Ahí, nosotros tenemos que estar preparados para orientarles. Estamos en la etapa final, todo debería de iniciar en horas, días o semanas. El proceso se sigue ralentizando por las astutas jugadas regresivas y, principalmente, por la incapacidad de despertar de los seres humanos hipnotizados. Pero ya vamos viendo cómo el despertar crece y va acelerando todo. Nuestro trabajo es el de estudiar la verdad para difundirla en todos los grupos sociales virtuales, sin convencer a nadie, y estar preparados para orientar a los que van despertando. Esto es vital en esta guerra por la liberación del planeta para rescatar el máximo de humanos. La guerra virtual. Introducción. La Tercera Guerra Mundial nunca va a ser nuclear, se esperaba que no tuviese ramificaciones bélicas y que se librara en las áreas social, económica, política, informativa tradicional e informativa virtual. Vamos a tocar el tema de la guerra virtual que abarca todo lo relacionado a la tecnología de la información. Haremos un recorrido de cómo se ha venido batallando para evitar el control total de este medio por los regresivos, como lo hicieron con la media tradicional, dada su importancia y por ser necesario en las estrategias de la liberación de la humanidad. Historia. El primer concepto de red tipo Internet en el 1962 fue llamado Galactic Network, red galáctica. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Obviamente se requiere de un cierto avance tecnológico en el planeta para tener una infraestructura que permita liberar a la humanidad de su esclavitud, principalmente para el batallón de los 144.000 guerreros de la luz. Así fue como se creó, a través de milenios, una red de conciencia artificial que denominamos crística, para que sirviera a los 144.000 guerreros élite de la luz. Se tenía que tener una red informática para reencontrarse y atacar a la Matrix 3D incrementando el nivel de conciencia promedio de la humanidad. De esta manera, se van anclando en ella los que van despertando y se evita que vuelvan a la red de conciencia que denominamos Anunnakis, para debilitarla más fácil y rápidamente. Es muy interesante que la red de conciencia crística estuviera operativa justo entre el 2000 y el 2010, periodo que inició la masificación en el uso del Internet. Recuerden que la misión de vida principal de Nikola Tesla y otros guerreros de la luz fue impulsar tecnológicamente a la humanidad para auspiciar la liberación, al romper el control inducido por los regresivos a través del oscurantismo. Las computadoras que tuvieron primero su uso militar, luego se expandieron comercialmente y personalmente, siendo su mayor triunfo el teléfono inteligente. Todo esto era necesario para servir de soporte en la liberación de la humanidad. La guerra virtual. El Internet interconecta todas las computadoras, pero es una red pública y gratuita. A los regresivos no les conviene nada gratis para la humanidad, porque pierden su modelo de control a través del dinero, que es una de las armas más poderosas dentro de su modelo de sociedad de castas. Ya desde finales de la década del 1970 se luchaba por la hegemonía del control de las computadoras. IBM lideraba el mercado, seguido de otras marcas como Univac, One, etc.
Como siempre se competía comercialmente por ser los líderes del mercado. Tuve la oportunidad de conocer ambas marcas, entre otras, y ver la calidad de sus sistemas operativos. Sin embargo, en 1980 llegan las computadoras personales, un producto de la IBM, pero sucede algo insólito, y es que un ex empleado de IBM crea una corporación llamada Microsoft y se le compra el sistema operativo para las denominadas computadoras personales. Este sistema operativo llamado MS-DOS es el peor sistema operativo que he conocido. Sin embargo, IBM se lo compra a Microsoft, cuando IBM había desarrollado ya el mejor sistema operativo del mercado y uno de los mejores actualmente, el SSP, conocido hoy como OAS 400. Siempre me pregunté por qué retroceder la calidad del sistema operativo de IBM en su nuevo computador personal. ¿Por qué comprarlo a una naciente e improvisada compañía externa, que de hecho lo compró a un tercero? Pero con esta jugada bajaban la calidad del sistema operativo para las computadoras personales que masificarían el mercado individual. Explico todo esto para dejar claro que son jugadas de los regresivos para llevar a Microsoft a liderar el mundo de las computadoras con un sistema operativo de la peor calidad. Posteriormente aparece Linux, que tiene muchísimo más calidad que el MS-DOS y nunca pudo liderar el mercado mundial. El punto es que luego Microsoft compra su producto Windows e inicia a desarrollar productos como el MS Office, pero no lo inicia desde cero, no lo desarrolla por sí misma, al igual que hizo con sus sistemas operativos MS-DOS y Windows. Por la venta de cada computador personal, la IBM le pagaba por la licencia del MS-DOS. Así pudo capitalizarse y contrató con mejores sueldos a los desarrolladores de empresas que ya tenían el liderazgo del mercado en el área de procesadores de texto como WordStar, WordPerfect, y en hojas electrónicas como Lotus 1.2.3 y 4. Si los programadores requeridos se negaban, se les acosaba y hubo casos hasta de muertes accidentales de estos. Puro modo operativo de los regresivos. He dado todas las explicaciones para reconfirmar el modus operandi regresivo y su imposición de las sociedades de castas. Todos estos hechos llevan al liderazgo a Microsoft en el mercado de las computadoras personales. Solo quería dejar claro que Bill Gates era un secuaz de los regresivos, impuesto por ellos. Lo mismo aplica para todos los demás dueños de grandes corporaciones. Recuerden que la humanidad soporta su propia cárcel de manera inconsciente, o sea que si toman conciencia, la cárcel se desvanece y se les acaba a los secuaces de regresivos su privilegio de vivir como reyes. Expliqué todo esto porque, a finales de 1990, Microsoft creó un Internet privado para quedarse con el control total de la red. Obviamente, la Federación Galáctica de la Luz no lo permitiría. A finales de 1990 ya estaban consolidados los patriotas y la ley NESARA estaba en un proceso muy avanzado. Recuerden que salieron películas muy peculiares como The Matrix y A Wide Shot del director Stanley Kubrick, el mismo que hizo el film del alunizaje del Apolo 11, que de hecho murió repentinamente. Todo se perfilaba para la promulgación de la ley NESARA, pero igual la Federación Galáctica de la Luz trabajaba en los planes alternos. Ya los 144.000 habían encarnado en el planeta desde alrededor del 1950 y esas células durmientes encubiertas se activarían cuando fuese necesario. Como no pudieron adueñarse del control de Internet desde el punto de vista operativo, entonces los regresivos se aprestaron a adueñarse de los medios de interconexión del mismo. Así compraron las principales redes sociales existentes, YouTube, WhatsApp, etc., en lugar de crearlas y posicionarlas. Había prisa para el control y la censura que vivimos hoy. Se ejecutó el aborto de la ley NESARA con el 9/11 y se inició la batalla final que hemos denominado la Tercera Guerra Mundial, la cual hemos detallado en 3 capítulos y algunas conferencias. En la década de 1980 inició la activación del Arcángel Rafael. Justo el 31 de diciembre de 1989 a las 11:45 de la noche la Federación Galáctica de la Luz le pide que confirme que acepta sus principales misiones de vida, respetando su libre albedrío, desde recibir las energías negativas de la humanidad y reunir, entrenar y dirigir al batallón de los 144.000 para la difusión de la verdad. En octubre del 2014 el Padre Creador le dice, Rafael, ve a las redes sociales y divulga la verdad al desnudo. Ya para septiembre de 2014 le habían contactado el Arcángel Miguel y la Arcangelina Regina, su llama gemela.
Es en 2014 que inicia la batalla virtual final a través de las redes sociales, donde el objetivo regresivo era impedir que se difunda la verdad para seguir alienando a la humanidad con sus mentiras. Recuerden que ya a finales del 1960 ellos habían conseguido la confianza ciega de la humanidad en su ciencia, sellado con la mentira del alunizaje del Apolo 11. En la medida que la verdad permeaba, a pesar de la censura regresiva, atraía cada vez más a los 144.000 del batallón élite de la luz y al ser difundida por ellos induce a que el despertar se acelere progresivamente. Todo esto unido a todas las estrategias entre ambos bandos en la parte social, política, económica y militar, en estos últimos años, desata una batalla ardua entre los secuaces de regresivos y seres de luz. Es cuando los secuaces desarrollan estrategias más sofisticadas para censurar la verdad, cito algunas de ellas, dar seguimiento a los informadores de la luz, para en caso de un crecimiento preocupante, desvanecerlos virtualmente, sacándolos de sus motores de búsqueda, porque si los bloqueaban ellos podían migrar a nuevas plataformas emergentes, sobre las cuales ellos no tienen el control, como TikTok, Segno, etc. Si no existes en Google, la gran mayoría no tiene cómo encontrarte. La misma técnica utiliza Meta, por ejemplo, cuando iniciamos el grupo que éramos pocos miles asistían a las conferencias en vivo, cientos de seguidores en línea, cientos de reacciones en cada publicación y docenas de comentarios. En las últimas conferencias en vivo asistían más o menos 100 personas, o sea la décima parte, en las publicaciones por igual y muy escasos comentarios, cuando actualmente somos más de 28.000. Antes ingresaban entre 100 a 200 personas diarias al grupo, cantidad que disminuyó a 2. Sin embargo, gracias a la iniciativa de Sergio Mella, Rafael Escribano y un selecto grupo que se les ha sumado, hemos vuelto a una media de 200 personas a la semana. Por lo que hemos comprobado a través de las estadísticas que prácticamente han diezmado la realidad, para vender que somos unos pocos locos. Han creado subterfugios infundados para poder justificar sus atropellos, pero para ellos es una conducta habitual. He visto muchos muros, páginas, grupos y canales que han sido objeto de todos estos atropellos, a nosotros nos monitorean las 24 horas y nos atacan por todas sus plataformas, incluye Windows, Android, Meta, Google, Telegram, WX, etc. Pero es muy importante resaltar que no nos rendimos nunca hasta materializar el mundo infinitamente maravilloso que se merece la humanidad.